Hola, mi nombre es Francisco Rodríguez, con número de matrícula AL095253. A continuación les presento el producto integrador de la materia Introducción al Derecho, en la que se debe señalar que se entiende primeramente por Estado. Por Estado entiendo que es una población organizada en sociedad, ubicada en cierto territorio delimitado y que cuenta con un gobierno establecido. ¿Qué es un testamento? Es un documento mediante el cual el testador expresa a su libre voluntad la distribución de sus bienes para después de su muerte. Dicho acto puede ser revocado y modificado tantas veces sea necesario. Es un acto personalísimo, ya que no se puede realizar a través de un representante legal, además que el testador debe ser mayor de 16 años y estar en pleno uso de sus facultades para poder emitirlo. ¿Qué es la sucesión? Esta se refiere al acto por el cual se realiza la transmisión de los bienes de una persona fallecida. Esta sucesión puede ser testamentaria, que es cuando existe precisamente un testamento, y legítima o intestado, que es cuando no hay un testamento. Concepto de constitución. Es el conjunto de normas y reglas por el cual se organiza un Estado. En México, esta se considera la Carta Magna, ya que rige todo el ordenamiento jurídico. No existe ninguna ley u ordenamiento por encima de esta. La Constitución de México se compone de la parte dogmática, que son los primeros 29 artículos y que refieren a las garantías individuales, así como la parte orgánica, que es en la que se regula la estructura del Estado mexicano. ¿Qué son las garantías individuales? Las garantías individuales son los derechos que todo individuo posee por el simple hecho de haber nacido, sin importar nacionalidad, raza, sexo, creencias religiosas o políticas. Estos se encuentran consagrados en la Constitución y versan sobre la libertad, seguridad, igualdad y propiedad. ¿Qué es la soberanía? Este concepto se refiere al ejercicio de la autoridad en cierto territorio con independencia total. Esta autoridad se encuentra delegada en las autoridades. Según la Constitución Política en México, la soberanía reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo poder público emana del pueblo y se instituye para el beneficio de éste. También señala que el pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión, en los casos de la competencia de estos, y por el de los estados y la Ciudad de México, en los que toca sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la Constitución Federal y las particulares de cada estado y de la Ciudad de México. ¿Qué son las obligaciones? Una obligación es un vínculo jurídico existente entre dos personas, una llamada acreedor y otro deudor, y que reviste la satisfacción de una prestación que puede consistir en dar, en hacer o en no hacer. Estas tienen tres elementos fundamentales, que son el sujeto, el objeto y la relación jurídica, y se clasifican según su objeto, su modalidad y la pluralidad de sujetos. ¿Qué es un contrato? Un contrato es un acuerdo de voluntades entre dos o más partes, con capacidad para ello y mediante el cual se crean o transfieren derechos y obligaciones. Este cuenta con dos elementos esenciales, que son el consentimiento y el objeto. Cuenta también con elementos de validez, como son capacidad legal, ausencia de vicios, licitud del objeto y la forma. Ahora bien, ¿en qué situación se puede seguir una obligación jurídica? Son múltiples las formas en que se extiende una obligación. Estas pueden ser por el pago de la misma, la compensación, la confusión de derechos, la remisión de deudas, la innovación, el mutuo disenso, la condición resolutoria, el término extintivo, la muerte del obligado, la pérdida de la cosa e imposibilidad de cumplir con la prestación, la prescripción liberatoria, la nulidad, la transacción, la rescisión y la revocación. ¿Qué situaciones se evitan con la firma de un contrato de compraventa de un bien inmueble? Se evitan múltiples situaciones legales. Primeramente, a través del contrato se formaliza el traslado de dominio del bien inmueble. En el contrato se señalan los instrumentos legales que acreditan la debida propiedad del inmueble por parte de la parte vendedora. En el contrato también se expresa la cantidad a pagar por el mismo y la forma de hacerlo. Deberá además otorgarse en instrumento público ante notario público, debiendo registrarse en el registro público de la propiedad. Con esto se evitan principalmente contratiempos y situaciones de riesgo como recargos fiscales, fraudes, mal uso de los documentos e incertidumbre jurídica respecto al patrimonio. Menciono algunas situaciones reales en las que no se firma un contrato, pero que sea importante que se aplique. ¿Cuándo no se debe firmar un contrato? Cuando no existe un duplicado de documento, cuando uno esté con prisa, que no se permita leer completo el contrato,
no están claramente especificados todos los puntos o cláusulas, sin posibilidad de consultarlo con un abogado previo a la firma, etcétera, ¿no? Gracias.